Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que pueda apartar este tiempo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Qué alegría tenerles con nosotros. Oremos en esta noche y pidamos la dirección de Dios. Padre eterno, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, gracias Señor porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres incomparable, porque eres digno Señor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Reconocemos Señor que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos de tu Santo Espíritu y necesitamos de tu dirección Señor para esta noche. Habla Señor a nuestras vidas, te lo rogamos, te lo pedimos. Que hables a nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a tener corazones entendidos y que podamos ser obedientes, Señor, al consejo de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, mis hermanos. Es un privilegio que nos puedan acompañar en esta noche y que juntos podamos escudriñar más de la palabra del Señor. Estamos estudiando y reflexionando sobre el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a estar viendo, hermanos, el versículo 16 y 17, aunque en esta noche nos vamos a concentrar en el versículo 16. Pero para poder comenzar me gustaría que siempre ahí en el capítulo 1 del libro de Romanos vayamos al versículo 13. Y la palabra de Dios dice de esta manera: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. El deseo de Pablo, vemos entonces que era visitar esta comunidad en Roma, pero él dice que ha tenido algún tipo de estorbo, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Él tiene una deuda, ya hemos explicado un poquito esto y creo yo que es interesante observar al apóstol Pablo y cómo él expresa que él es un deudor. ¿Deudor de qué, verdad? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es esta deuda, ¿no?, de proclamar el evangelio. Y ahora entonces entramos al versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. He titulado el mensaje de esta noche: no me avergüenzo del evangelio. Este es un pasaje, mis queridos hermanos, muy que no lo sabemos, muy conocido. No lo sabemos probablemente de memoria. En cada época es posible, hermanos, estar avergonzados del evangelio. Y no importa si es del siglo I o estamos en el siglo XXI, siempre en alguna manera nos podemos avergonzar del evangelio, en vez de estar entusiasmados por compartirlo. Y ojalá que nosotros podamos tener esa actitud del apóstol Pablo, de tener ese entusiasmo, como él lo expresa, ¿no? Él tiene una deuda y él quiere ir a compartir el evangelio. Esa es la ilusión del apóstol Pablo, el poder ir a Roma y poder compartir el evangelio. La palabra, hermanos, que se traduce como avergonzar en el versículo 16, también podría significar sentirse ofendido. De manera, o nos podríamos preguntar de qué manera el evangelio es ofensivo. Si lo traducimos de esta manera, ¿no? ¿De qué manera el evangelio es ofensivo?
Y lo primero que me gustaría que observáramos es que el Evangelio, al decirnos que nuestra salvación es gratuita e inmerecida, realmente puede ser algo insultante. Nos dice que somos unos fracasados espiritualmente hablando, de tal manera que la única forma de obtener nuestra salvación es que ésta sea un regalo. Es la única manera, ¿no? A través que sea la manera de un regalo. Esto ofende a la gente moral y religiosa que piensa que su decencia le da una ventaja sobre la gente menos moral. En este sentido, entonces, el Evangelio creo yo que nos puede parecer insultante. Lo segundo es que el Evangelio también es verdaderamente insultante al decirnos que Jesús murió por nosotros. Nos dice que somos tan malvados que solo la muerte del Hijo de Dios podía salvarnos. En ese sentido, entonces, también el Evangelio nos ofende. Somos tan malvados que solo la muerte de Jesucristo, del Hijo de Dios, podía salvarnos. Y esto, entonces, ofende al culto moderno de la libertad de expresión individual, a la creencia popular de la bondad innata de la humanidad. Es interesante, hermanos, porque algunos planteaban, ¿no?, que la humanidad ya no iba a ser la misma después de la pandemia, que algo tenía que aprender la humanidad, que algo iba a cambiar, ¿no? Pero ahora más que nunca nos damos cuenta de que no hay bondad innata en la humanidad y que probablemente estemos peor, ¿no?, de lo que estábamos antes de la pandemia. Lo tercero es que el Evangelio, al decirnos que tratar de ser buenos y espirituales no es suficiente, insiste en que ninguna buena persona se salvará, sino solo los que vienen a Dios a través de Jesús. Nos podemos entonces acercar a Dios, y la única manera en la cual nos podemos acercar a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto ofende la noción moderna de que cualquier persona que sea agradable puede encontrar a Dios. Inclusive muchos plantean y dicen, no, que pueden encontrar a Dios a su manera. Ellos no necesitan de reglas, ellos no necesitan de principios, porque al final ellos pueden encontrar a Dios a su manera. No nos gusta perder nuestra autonomía. Y esto entonces puede ser nuevamente, el Evangelio puede ser ofensivo para el ser humano. Lo cuarto, o el cuarto punto, es que el Evangelio nos dice que nuestra salvación fue lograda por el sufrimiento y el servicio de Jesús. No fue lograda, y esto es muy interesante, hermanos, el meditar en esto, porque no fue lograda por la conquista, no fue lograda por la destrucción, y que seguirlo a Él significa muchas veces sufrir con Él y servirle a Él. Nosotros debemos de seguir los pasos de nuestro Maestro. Esto ofende a la gente que quiere que la salvación conlleve una vida fácil. También ofende a la gente que quiere que sus vidas sean seguras y cómodas. En este sentido, hermanos, entonces el Evangelio ofende al ser humano, ofende porque el ser humano cree que es autónomo, que él puede buscar a Dios a su manera, que puede salvarse por sus propios méritos, que el hombre en sí es bueno. Y viene entonces el Evangelio, hermanos, y creo yo que es entonces es ofensivo para el hombre. Pero Pablo no se avergüenza del Evangelio ofensivo.
Y esto es interesante. Pablo no se avergüenza del evangelio, aunque muchas veces sea ofensivo. En los versículos 16 y 17 encontramos un breve resumen del evangelio. Y aquí está la declaración de la tesis de Pablo, de la cual fluye el resto de la carta. Y lo vamos a ir desarrollando en las siguientes semanas, si Dios nos lo permite. En primer lugar, el apóstol Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. A Pablo muchas veces le gusta contrastar las meras palabras con el poder de Dios. Quiero que me acompañen a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios. Veamos el capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Vea la imagen, ¿no?, del apóstol. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada. Que el apóstol lo deja claro, para que la fe entonces no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿dónde? En el poder de Dios. Su fe no tiene que estar fundada entonces en la sabiduría de los hombres, en la imagen de un hombre, en lo bonito que hable, sino que tiene que estar fundada en el poder de Dios. Siempre en esta misma carta, hermanos, vayamos al capítulo 4 y versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y creo que entonces el apóstol Pablo está consciente de esto, ¿no? Que el reino, hermanos, no consiste en qué tan buena retórica tengamos, en qué muy buenos seamos para hablar en público, la sabiduría, la inteligencia, sino que descansa en el poder de Dios. Pablo dice que el evangelio no es meramente un concepto, una filosofía. Y creo yo que es por ahí por donde va el apóstol Pablo. El evangelio, las palabras y el poder se unen. El mensaje del evangelio es lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer por nosotros. Le vuelvo a repetir esta idea. El mensaje del evangelio es lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer por nosotros. Ese es el mensaje del evangelio. Pablo dice que el evangelio es, por lo tanto, un poder. No dice que da poder o que tiene poder, sino que verdaderamente es un poder, o que verdaderamente es poder. El evangelio es poder. El mensaje del evangelio es, de hecho, el poder de Dios en forma verbal y cognitiva. El evangelio de Jesucristo, hermanos, levanta a las personas, transforma y cambia las cosas de raíz. Y eso no lo podemos realizar, no lo pueden realizar los líderes religiosos, por muy buenos comunicadores que sean, por mucha sabiduría e inteligencia que se pueda tener. Eso es un trabajo de Dios. Por eso es de que el evangelio, hermanos, es poder de Dios, porque levanta a las personas, las transforma, cambia las cosas de raíz. Cuando es relatado y explicado, o cuando se reflexiona en él,
su poder se emite y se libera. Había un obispo llamado Teodoreto, un obispo de Siria del siglo V, y él hacía una analogía entre el evangelio y un pimiento, o lo que nosotros llamaríamos un picante, ¿no? El picante. Y él decía, por fuera, un pimiento, el picante, parece estar frío, pero la persona que lo tritura entre sus dientes experimenta la sensación de un fuego ardiente. Muy interesante, ¿no? Como este obispo presenta esta analogía con el evangelio. Probablemente se vea frío por fuera, pero cuando lo están masticando es un fuego ardiente. De la misma manera, el evangelio puede parecer al principio como una teoría, como una filosofía interesante. Pero si entra en nuestras vidas, descubrimos que está lleno de poder. Que está lleno de poder. No es simplemente, lo vuelvo a repetir, una teoría, una filosofía. El evangelio es poder de Dios. La pregunta que podemos realizar entonces es, ¿qué hace su poder? Es el poder de Dios. Y es como lo expresa el texto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Aquí es donde está el poder. El poder para salvación. El poder del evangelio se ve en su habilidad para transformar radicalmente las mentes, los corazones, la orientación de la vida, el entendimiento de todo lo que sucede, la forma en que las personas se relacionan entre sí y mucho más. Y eso solo lo puede realizar, hermanos, el poder del evangelio. El evangelio es poder de Dios, pero poder de Dios para que para salvación. Esto trasciende, ¿no? Esto va más allá todavía. El evangelio entonces es poder de Dios, pero es poder de Dios para salvación, para salvarnos, para salvar al individuo, para salvar a comunidades, para salvar a personas. Pero sobre todo, es poderoso porque hace lo que ningún otro poder en la tierra puede hacer. Y vuelvo a lo mismo. Ningún poder, hermanos, puede salvarnos. Reconciliarnos con Dios y garantizarnos un lugar en el reino de Dios para siempre. Eso es lo que hace entonces el evangelio. El evangelio que es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Y por eso, mis amados hermanos, no nos podemos avergonzar de este maravilloso evangelio, sino que al contrario, ojalá nosotros podamos tener la disposición, ojalá nosotros podamos tener el entusiasmo de poder compartir este mensaje glorioso a las personas. Yo soy deudor, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 14, ¿no? A griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Al apóstol Pablo le entregaron un tesoro.
Tesoro que no es del apóstol Pablo, ¿no? Sino que se le ha concedido ¿para qué? Para poderlo compartir con los demás. Por eso él se siente que es deudor. Él es deudor porque él tiene que compartir el evangelio. Y por eso, hermanos, el versículo 16 inicia de esa manera. Porque no me avergüenzo del evangelio. No nos debemos de avergonzar del evangelio, mis queridos hermanos. Hoy más que nunca el evangelio creo yo que está siendo atacado, ¿no? Constantemente el evangelio es atacado. Muchos creen que el evangelio es para gente ignorante, para gente tonta, para gente que no piensa. Pero no importa, mis queridos hermanos, qué piensen las demás personas, qué piense la sociedad. Lo que nosotros debemos de hacer es no avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Un evangelio que transforma, un evangelio que levanta, el evangelio restaura por el poder de Dios. Y es poder de Dios, hermanos, para salvación nuestra. Esto es maravilloso. El evangelio entonces nos salva, nos reconcilia con Dios, nos garantiza un lugar en el reino de Dios para siempre. Todo lo que se requiere para conocer esta salvación, hermanos, es convicción. ¿Cuál es la convicción en nuestras vidas? Y esto es importante que nosotros podamos reflexionar y que nosotros podamos pensar. ¿Realmente nosotros tenemos una convicción? ¿Realmente nosotros tenemos convicciones claras? ¿O solo realmente estamos siguiendo una religión más, una creencia más, una filosofía más? Tenemos que analizar y tenemos que pensar realmente cuáles son nuestras convicciones. Nosotros por qué somos seguidores de Cristo, nosotros por qué hemos creído en este evangelio, por qué no nos avergonzamos. Y debemos de tener claras entonces nuestras convicciones, mis queridos hermanos, en este mundo tan cambiante, ¿no? Que constantemente está cambiando. Nosotros debemos de tener convicciones firmes y saber entonces por qué estamos siguiendo a Jesús, por qué somos creyentes de este evangelio maravilloso y poderoso. El texto, hermanos, versículo 16. El texto dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero que hay algo importante: a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Aquí tenemos la primera declaración explícita de que la única manera de recibir el evangelio y su poder es por medio de la fe. Vuelvo a repetirlo. Aquí tenemos la primera declaración, hermanos, explícita, aquí en el libro de Romanos, de que la única manera de recibir el evangelio y su poder es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Y es algo, creo yo, que no debemos de olvidar, que es por fe. Aquel que cree. Aquel que cree. Eso tiene que ver con fe. Eso tiene que ver con nuestras convicciones.
Y con esto concluyo, mis queridos hermanos, en esta noche. La fe en este sentido es el canal o la conexión al poder del Evangelio. Así que como un interruptor de luz, es el canal o la conexión entre la bombilla y la corriente eléctrica, así actúa la fe. Necesitamos, hermanos, de la fe. Necesitamos creer. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí hay que observar algo interesante. Hay que observar que Pablo dice que el poder del Evangelio es ilimitado y también limitado al mismo tiempo. Vuelvo a repetirlo. El Evangelio, hermanos, es ilimitado, pero al mismo tiempo es limitado. Difícil, ¿no? ¿Cómo así, pastor? ¿El Evangelio es ilimitado o es limitado? Y aquí observamos lo que dice el apóstol Pablo. Porque el Evangelio, hermanos, es para todos. El Evangelio llegó primero a los judíos a través de Jesús, pero también es para los gentiles, para todos y cada uno de ellos. En este sentido, entonces, el Evangelio es ilimitado. Es para todos. Es para judíos. Y a través de Jesús, entonces, también es para los gentiles. Para cada uno de ellos. En este sentido, el Evangelio es ilimitado. Aún así, le establece un límite. Porque el límite, dice el texto, que es aquel que cree. Aquel que cree. El Evangelio es para todos. Como lo hemos dicho, para ricos, para pobres, no importando si usted es alto o bajito, no importando cómo esté su cuenta bancaria, su color de piel, el Evangelio es para todos. Pero se convierte en limitado cuando nosotros encontramos esa frase, ¿no? A todo aquel que cree. Qué importante es creer, hermanos, de todo corazón. Esto requiere de fe. Requiere de fe. El creer con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Sabemos que no nos debemos de avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios, el poder de Dios que levanta, que transforma, que puede actuar en lo más íntimo del ser humano. Y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Creo que es importante entonces que reflexionemos sobre esto, que estemos entusiasmados, que no nos avergoncemos, hermanos, del Evangelio. Como lo decía al inicio, no importa en qué época estemos viviendo, siempre hay gente que se puede avergonzar, pero ojalá que no sea nuestro caso. Que no nos avergoncemos del Evangelio, que estemos entusiasmados por compartirlo, poderlo compartir con todas las personas. Pero que también nosotros tengamos nuestras convicciones, mis queridos hermanos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto requiere de convicción, de saber en quién hemos creído.
y requiere de fe. Y requiere de fe. Vamos a seguir dentro de 8 días con este maravilloso tema de la fe. Y qué glorioso, ¿no? Que podamos tener un evangelio que es poder de Dios para salvación, que tiene el poder de transformar vidas, de impactar vidas, de impactar comunidades, de impactar países enteros. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Señor, estamos agradecidos contigo porque un día conocimos este evangelio maravilloso, que es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a poderlo compartir con las demás personas, a poderlo proclamar. Te lo rogamos. A poder seguirte, Señor, con todo nuestro corazón. A tener claras nuestras convicciones y saber en quién hemos creído. Te lo pido, Señor, y te lo ruego. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar hasta el final. Ayúdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre de la gloria. Gracias por este tiempo. Guarda y protege la vida de mis hermanos. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos. Guarda su salida, su entrada. Guárdanos, Señor, de todo virus, de toda enfermedad, de todo accidente, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, que podamos concluir esta semana con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por habernos acompañado en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio poderles ver, poderles saludar. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram también nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y puede visitar también nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, active la campanita también para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Y por favor, pues compartan los videos, eso nos ayuda mucho. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y les guarde, que tengan una feliz noche.